Esto no es ficción. Es la información que nunca debiste tener en tus manos. Te lo contaron todo, excepto lo que realmente importa. ¿Cuánto de lo que crees controlar en tu vida fue realmente decidido por fuerzas invisibles que nunca te enseñaron a ver? Metaciencia Prohibida se adentra en ese sistema operativo oculto que articula todo respecto a ti y que ha permanecido fragmentado entre el cientificismo más aséptico y los fenómenos que escapan de lo que creemos entender. Descubrirás por qué ciertas ideas nunca llegan al vulgo popular, cómo conceptos rigurosos se disfrazan de superstición y cómo puedes usar este conocimiento para modificar tu destino, tomando posesión de tu Dios interno. La promesa es directa. Al finalizar los 9 capítulos tendrás el mapa operativo para leer la realidad con la lucidez de un escéptico facultado. Lo que escucharás te resultará incómodo, liberador y sobre todo imposible de olvidar. Cuanto más descubras, más imposible será parar o volver atrás. Capítulo 1. El andamiaje oculto de la realidad. ¿Qué es realmente lo real frente a lo que solo parece serlo? Metaciencia Prohibida no arranca como un libro de teorías, sino como una cirugía conceptual. El propósito de este primer capítulo es desmontar tu idea ingenua de la realidad y reemplazarla por un mapa metacientífico más preciso. La palabra metaciencia se usa aquí para designar un nivel de observación que pone la propia ciencia entre comillas. No es solo estudiar fenómenos, sino estudiar cómo se construyen los marcos que hacen posible hablar de fenómenos, teorías, datos y certezas. En términos técnicos, la metaciencia es el estudio de los principios, estructuras y condiciones que hacen que la ciencia sea ciencia, como la epistemología y la filosofía de la ciencia lo hacen, pero ampliado a otras formas de conocimiento, como la mística, la espiritualidad y las tradiciones simbólicas. Es decir, no se trata de elegir entre ciencia y misticismo, sino de observar desde un nivel superior que tienen en común ambos sistemas cuando se los analiza como contingentes, históricos y condicionados. La mayoría de las personas viven bajo una especie de realismo espontáneo. Asumen que el mundo es tal y como lo perciben, que sus sentidos son un canal directo a la verdad y que la ciencia es solo una colección de experimentos bien hechos. Sin embargo, la metaciencia revela que la realidad percibida y la realidad científica son dos capas de un mismo sistema de construcción. La percepción no es neutra, está filtrada por millones de años de evolución, por la arquitectura de tu cerebro, por la lengua que hablas y por el contexto cultural en el que naciste. Del mismo modo, la ciencia no es un espejo perfecto de la naturaleza, sino un lenguaje, un sistema de herramientas y un conjunto de convenios que deciden qué se considera evidencia, qué se mide, qué se ignora y qué se prohíbe por incómodo, inverificable o políticamente inaceptable. La metaciencia, por tanto, comienza con una pregunta. ¿Desde dónde se está mirando la realidad en este momento? Mirar desde la metaciencia implica asumir que tu posición de observador es una variable activa del resultado, no un observador pasivo. Esto no es mera filosofía especulativa. Se apoya en descubrimientos tanto de la física cuántica como de la psicología y la neurociencia. En mecánica cuántica, por ejemplo, el llamado problema de la medición expone que el estado de un sistema físico no es independiente de la observación. Ciertos parámetros se actualizan o se concretan solo cuando se establece un tipo determinado de interacción de medición. En términos más sencillos, el mero hecho de observar influye en lo observado, no como magia, sino como efecto mismo de la estructura del sistema. Esto no significa que la realidad sea pura ilusión, sino que la realidad que se mide jamás es la realidad en bruto, sino la realidad filtrada por el aparato de observación.
En el plano psicológico y cognitivo, el mismo principio se aplica. Tu mente no contempla el mundo, se lo interpreta. Percepción, memoria y atención son procesos activos de construcción, no de reproducción. Lo que percibes es un conjunto de probabilidades inferidas por tu cerebro sobre la base de patrones previos, no una imagen fiel de la totalidad de la realidad. En psicología cognitiva, esto se estudia a través de conceptos como el cognitive bias, sesgo cognitivo, o biases cognitivos, y se refiere a tendencias sistemáticas del pensamiento que desvían la juiciosa evaluación de la evidencia. Estos sesgos no son defectos puntuales, sino consecuencia de la arquitectura misma de la mente humana, que está optimizada para la supervivencia y la rapidez, no para la imposible precisión lógica. Entonces, desde la metaciencia, la realidad se entiende como un sistema de observaciones interconectadas. Tus percepciones, tu lenguaje, tus creencias, las teorías científicas, las tradiciones espirituales, las ideologías sociales y las narrativas mediáticas forman un campo de variables que se alimentan unas a otras. La metaciencia permite mapear cómo se construyen las creencias científicas, cómo se institucionalizan las verdades oficiales, cómo se deslegitiman ciertas preguntas y cómo se ocultan ciertos datos, no solo por censura explícita, sino por la lógica misma de los sistemas de poder y conocimiento. Este primer capítulo coloca tu mente en el centro de ese campo. No eres un espectador neutral, eres un nodo desde el cual fluctúan las interpretaciones que definen tu realidad. La metaciencia no propone tirar a la basura la ciencia, ni idealizar la mística, sino usarlas como lenguajes que, cuando se observan desde un nivel superior, revelan patrones comunes. Tanto la ciencia como la mística, en sus formas más rigurosas, intentan responder a la misma pregunta. ¿Qué hay más allá de la apariencia inmediata? Solo que una opta por la experiencia directa, la introspección y la simbolización. La metaciencia, al estudiar ambas, muestra que la separación entre ciencia y mística es artificial. Son dos modos de leer el mismo código fuente de la realidad, cada uno con sus fortalezas y sus límites. Este primer capítulo, por tanto, funciona como un andamiaje para lo que vendrá. No se trata de entrar en debates filosóficos abstractos, sino de cambiar tu categoría básica de sujeto. En lugar de identificarte solo con tu identidad, tus creencias o tu biografía, te invita a verte como un sistema de observación en constante construcción, capaz de leer, cuestionar y reescribir los marcos que te han dado por defecto. La metaciencia prohibida comienza aquí, cuando entiendes que no solo habitas una realidad, sino que participas en su fabricación, abriendo la puerta a que, en los capítulos siguientes, se expliquen cómo se pueden intervenir esos mecanismos con rigor, con misterio y con una intención clara de transformación personal. Capítulo 2. La fábrica invisible de creencias. Imagina que tu mente no es solo un órgano biológico, sino una planta de producción que genera creencias las 24 horas del día, sin que tú lo supervises directamente, más bien como un sistema de fabricación automático que responde a un conjunto de patrones invisibles. Cada vez que una idea se te mete en la cabeza, no es un simple ingreso de información neutral, sino el resultado de al menos 3 procesos simultáneos: el condicionamiento previo, la emoción que acompaña al estímulo y la estructura lingüística que te permite comprenderlo. En este capítulo vamos a desmontar pieza por pieza esa fábrica para que puedas ver cómo se construyen las creencias que te hacen sentirte insignificante, merecedor, víctima o invencible, sin que nadie haya explicitado nunca el manual de montaje. El punto de partida es sencillo. Hasta que no entiendas la maquinaria que produce tus creencias, seguirás viviendo dentro de un sistema del que solo percibes los efectos, nunca el diseño.
Las primeras máquinas de esta fábrica son los sesgos cognitivos, que en inglés se llaman cognitive biases y en español se entienden como distorsiones sistemáticas del pensamiento que no surgen porque seas tonto ni débil, sino porque el cerebro está optimizado para ahorrar energía y tomar decisiones rápidas. Entre los más potentes está el sesgo de confirmación, que hace que tu mente dé más peso a la información que encaja con lo que ya crees y minimice la que choca con tus ideas. Eso significa que tu creencia actúa como un filtro previo. Si crees que el mundo es peligroso, leerás cada noticia como una confirmación adicional. Si crees que el mundo es benévolo, leerás la misma noticia como una excepción rara. El sesgo de autoridad te hace tender a aceptar como cierto lo que vienen de alguien que percibes como experto, líder o figura de poder, sin revisar el contenido con la misma intensidad que aplicarías a un desconocido. El sesgo de pertenencia, por su parte, te impulsa a alinearte con lo que valida tu grupo, aunque sea contradictorio o irracional, porque el instinto social valora la aceptación más que la precisión. Todos estos sesgos funcionan como cintas transportadoras internas que van directamente a la línea de ensamblaje de creencias sin pasar por un control de calidad explícito. Pero la fábrica no solo depende de la lógica interna del cerebro, también está conectada a la maquinaria social. Desde la infancia, tu sistema de creencias se va moldeando a través de la repetición, la emoción y la autoridad. Padres, escuela, medios, religión y cultura digital imprimen en tu psique una serie de presupuestos básicos sobre quién eres, qué puedes y qué no puedes, qué es posible y qué no. Esto no se hace con discursos filosóficos completos, sino con frases sueltas, miradas, castigos, premios, guiones mediáticos y rituales cotidianos que se repiten una y otra vez. Cuando un niño oye miles de veces que el dinero es difícil, que hay que aguantar o que no debes pensar tanto, no está recibiendo una teoría, está recibiendo una programación que se activa cada vez que entra en un contexto de dinero, trabajo o decisión. El lenguaje, en este sentido, actúa no solo como un medio de comunicación, sino como un molde para la realidad. Las palabras que usas para describirte a ti mismo, a los demás y al mundo definen el rango de lo que puedes concebir y, por tanto, lo que puedes convertir en experiencia. La palabra éxito, por ejemplo, no solo nombra un resultado, activa un mapa de significados, expectativas y límites que ya estaba grabado antes de que tú decidieras conscientemente qué te parece el éxito. A todo esto se añade el motor emocional de la fábrica, que es quizás la pieza más poderosa. Las creencias no se fijan solo porque algo tenga sentido lógico, se fijan porque algo duele, obsesiona, tranquiliza o seduce. La emoción, que en inglés se llama emotion, en español es el estado afectivo que acompaña al pensamiento, funciona como un tipo de pegamento interno. Si una idea viene acompañada de miedo, de vergüenza, de culpabilidad o de gozo, se adhiere con mucha más fuerza que si llega neutral. Un niño que asocia la expresión de cólera con humillación o castigo puede desarrollar una creencia implícita de que la ira es peligrosa y esa creencia, alimentada por la emoción, se sostiene toda la vida aunque nunca se haya formulado con palabras. La emoción también determina qué creencias se vuelven nucleares, es decir, las que organizan todo el resto. Si tu mente ha aprendido que el amor siempre implica sacrificio o que si me valoran confío demasiado, esas ideas se vuelven pivotes del sistema y cada nueva experiencia se interpreta para que no las contradiga. El resultado es un sistema de creencias que parece lógico desde dentro, pero que está diseñado más para protegerte de emociones antiguas que para representarte de forma precisa el mundo. Por si fuera poco, la fábrica se abastece de señales externas continuas, muchas de las cuales provienen de sistemas de poder que operan como máquinas de suministro paralelas. Estos sistemas incluyen la propaganda, los discursos ideológicos, la publicidad, las religiones estructuradas y la ciencia institucionalizada, que en sí mismas pueden ser herramientas de conocimiento, pero también instrumentos de manipulación cuando se usan para fijar creencias sin dejar espacio a la revisión.
La propaganda, por ejemplo, es un conjunto de técnicas de comunicación dirigidas a influir en actitudes, emociones y comportamientos, y no necesariamente se limita a regímenes autoritarios. La encontramos en campañas políticas, mediáticas y comerciales, donde se repiten ciertos mensajes, estereotipos y narrativas hasta que se vuelven sentido común. La psicología del marketing, que en inglés se conoce como Consumer Psychology, aprovecha los mismos sesgos cognitivos que mencionamos para crear la ilusión de que cierto producto, servicio o identidad es esencial. La religión, en muchas de sus formas institucionales, funciona como un sistema de narrativas que organizan el miedo, la culpa y la esperanza dentro de un marco simbólico rígido donde suponer lo contrario es tachado de herejía o locura. La ciencia, cuando se vuelve dogmática, puede cerrarse a preguntas que desafían sus paradigmas, tratándolas como pseudociencia antes de examinarlas con rigor. Todos estos sistemas comparten una lógica. Alimentan tu fábrica de creencias con materia prima cuidadosamente seleccionada para que produzcas modelos de realidad que no solo te convenzan, sino que te mantengan estable dentro de ciertos límites. Si miras todo esto como un conjunto, la pregunta inmediata es: ¿qué queda del libre albedrío? Si tus creencias son fabricadas por sesgos, emociones, lenguaje y estructuras de poder, ¿todavía puedes decir que eliges? Aquí la metaciencia prohibida no se conforma con una respuesta simple. Propone una distinción clave. Existe un nivel de creencias que fueron impuestas sin que tú participases activamente y que se sienten como verdad natural. Y existe otro nivel donde puedes intervenir, cuestionar, probar y reconfigurar. La fábrica no puede desaparecer, pero puedes volverte un operador consciente dentro de ella. En vez de limitarte a leer las creencias que ya has producido, puedes empezar a revisar la maquinaria, detectar qué emociones están detrás de cada idea, qué patrones lingüísticos la sostienen, qué sesgos están en juego y qué intereses sociales o históricos se benefician de que esa creencia siga ahí. Eso significa aprender a preguntarte, por ejemplo, si algo que sientes como obvio es realmente una conclusión tuya o una memoria emocional repetida miles de veces. O bien, cuando te encuentras inmerso en una narrativa mediática o espiritual, preguntarte quién gana si tú interiorizas esa perspectiva y qué alternativas se silencian. La metaciencia prohibida te invita a asumir una tarea incómoda, una revisión exhaustiva de tu propio sistema de creencias, no para reemplazarlo por otro dogma, sino para introducir vacíos estratégicos, puertas de escape y espacios de prueba. Eso implica permitir que algunas ideas se vuelvan provisionalmente inseguras, incluso las que más comodidad te dan, porque la seguridad emocional no es garantía de veracidad. Implica también entrenarte en la lectura crítica de la realidad, no solo mirar lo que te dicen, sino cómo te lo dicen, qué emociones activan, qué símbolos usan y qué alternativas ocultan. La fábrica de creencias nunca se detiene, pero tú puedes decidir si seguirás siendo un espectador dormido de su producción o un operador activo que modifica la maquinaria mientras el mundo sigue girando a tu alrededor. Capítulo 3. Libre albedrío, destino y arquitectura del tiempo. Imagina por un instante que tu vida no es una línea recta trazada por tus elecciones, sino un vasto campo de probabilidades, donde cada decisión es un salto entre trayectorias posibles, algunas luminosas y otras sombrías. Este capítulo no pretende resolver el eterno debate filosófico entre determinismo y libertad con una respuesta binaria, porque esa trampa nos aleja de lo práctico. En cambio, adoptamos una perspectiva metacientífica. Analizamos qué fuerzas estructuran tu experiencia de agencia y cuáles son los puntos de inflexión donde realmente puedes alterar el curso de los eventos. Comencemos por desarmar las tres pilares fundamentales que dan forma a tu destino: el determinismo físico, el condicionamiento biográfico y el azar cuántico. El determinismo físico, arraigado en las leyes de Newton y extendido por la mecánica clásica, postula que cada partícula de tu cuerpo obedece ecuaciones predecibles. Si conociéramos todas las variables iniciales del universo, tu próximo movimiento estaría calculado con precisión infinitesimal. Sin embargo, la física moderna introduce fisuras.
El principio de incertidumbre de Heisenberg demuestra que posición y momentum no se pueden medir simultáneamente con exactitud absoluta, inyectando un velo de impredecibilidad en el tejido mismo de la realidad. Esto no es licencia para el caos místico, sino evidencia de que el universo opera en estratos probabilísticos, no determinísticos absolutos. Ahora, superponga el condicionamiento biográfico, esa arquitectura invisible forjada por genética, crianza y entorno. Tus genes dictan predisposiciones neuroquímicas, como niveles basales de dopamina, que modulan tu motivación intrínseca, mientras que patrones tempranos de apego, según el modelo de Bowlby, telegrafían respuestas automáticas a estímulos sociales décadas después. Estudios en neuroplasticidad, como los de Hubel y Wiesel sobre el desarrollo cortical, revelan cómo experiencias críticas en ventanas tempranas esculpen mapas neurales irreversibles, limitando el rango de tus opciones futuras sin que lo percibas. Pero aquí entra el tercer pilar, el azar, no como ruleta caprichosa, sino como fluctuaciones cuánticas amplificadas por sistemas complejos. La biología del caos demuestra que mariposas microscópicas en tu cerebro, variaciones sinápticas aleatorias, pueden precipitar decisiones macroscópicas, como elegir un camino que altera tu carrera entera. Desde esta tríada emerge el concepto pivotal de este capítulo, la probabilidad vital. Tu existencia no es un riel fijo, sino un espacio de estados posibles, un paisaje cuántico biológico donde cada nodo representa una versión viable de ti. Visualízalo como un grafo dinámico. Nudos de alta probabilidad son hábitos reforzados, mientras que ramas periféricas son saltos disruptivos hacia lo improbable. La metaciencia nos enseña a mapear este grafo no con ecuaciones abstractas, sino con introspección rigurosa. Registre sus patrones de decisión durante 30 días, identifique recurrencias y mida su agencia real. Esto nos lleva a las ventanas de plasticidad del destino, esos portales temporales donde la agencia se amplifica exponencialmente. No son aleatorios, surgen en estados alterados de conciencia, flujo, meditación profunda o crisis existenciales, donde la corteza prefrontal se desinhibe, permitiendo conexiones novedosas entre ideas. Investigaciones en neuroimagen funcional, como las de Corbetta sobre redes atencionales, confirman que en estos estados la flexibilidad cognitiva aumenta un 40%, reconfigurando probabilidades vitales. Piense en figuras históricas. Un joven Newton bajo el manzano no solo ve una fruta caer, sino que bifurca la física para siempre. Un Turing en aislamiento forja la computación moderna desde una intuición fugaz. Incluso tradiciones místicas, como el karma en el hinduismo o el Tao en el taoísmo, adquieren rigor al reinterpretarse como patrones de probabilidad, no castigos cósmicos, sino inercias acumuladas que sesgan el espacio de opciones hacia repeticiones o liberaciones. Distinguimos aquí dos niveles de libertad. La superficial, donde eliges entre opciones preempaquetadas, café o té, este trabajo o aquel. Y la profunda, donde modificas el propio menú de posibilidades mediante rituales metacientíficos. Esta libertad profunda requiere arquitectura temporal. Entienda el tiempo no como reloj lineal, sino como estructura recursiva, donde pasado, presente y futuro se retroalimentan vía memoria predictiva. Modelos bayesianos en neurociencia, como los de Friston sobre el cerebro como máquina inferencial, postulan que anticipamos el futuro para habitarlo, colapsando ondas de probabilidad en realidad percibida. Así, reescribe su destino no combatiendo el determinismo, sino surfeando sus olas. Identifique ventanas plásticas, cultive estados de alta agencia y experimente con microdecisiones que catalicen cambios macro. Prepárese, porque el próximo capítulo revela que usted no es mero pasajero en este sistema. Su conciencia es el observador que al colapsar la función de onda de sus opciones, modifica activamente el experimento de su vida. Capítulo 4. Conciencia. El observador que modifica el experimento. La conciencia no es un mero subproducto de tus neuronas disparándose en cascada eléctrica, como nos vendió el reduccionismo del siglo XX. Es un fenómeno primario, irreductible, que estructura activamente la realidad que experimentas. Imagina por un momento que no eres solo un cerebro procesando datos sensoriales, sino un haz de atención selectiva,
que al colapsar posibilidades cuánticas en tu percepción inmediata, decide qué versión del mundo se materializa ante ti. Este capítulo desentraña ese enigma central de la filosofía de la mente conocido como el problema difícil de la conciencia, acuñado por David Chalmers. ¿Por qué existe la experiencia subjetiva, el qualia, esa cualidad vívida del rojo de una rosa o el pinchazo agudo de una espina, que ninguna ecuación neuronal puede predecir ni replicar? La ciencia convencional, atada a su paradigma materialista, tropieza aquí con un muro. Las resonancias gamma en la corteza prefrontal o las oscilaciones teta en el hipocampo correlacionan con estados conscientes, pero no los explican, son mapas, no territorios. Ahora, vayamos más allá. Considera modelos emergentes como la teoría de la información integrada, IIT, por sus siglas en inglés, Information Integration Theory, teoría de la integración de la información, propuesta por Giulio Tononi, que cuantifica la conciencia como la capacidad de un sistema para integrar información de manera irreductible, más allá de sus partes. En términos prácticos, tu conciencia surge cuando tu cerebro no solo procesa estímulos, sino que los funde en un todo coherente, un phi matemático que mide esa integración irreductible. Pero esto no basta. El modelo de campo distribuido, inspirado en trabajos de Ervin Laszlo sobre campos informacionales, postula que la conciencia no está confinada al cráneo, sino que opera como un holograma cuántico, donde cada parte contiene el todo, resonando con el entorno a través de campos acásicos o protoconscientes que la física moderna apenas roza con sus estudios de entrelazamiento cuántico. Detengámonos en la atención. No es un foco pasivo, sino un operador dinámico que recorta el vasto campo perceptual. Neuroimágenes funcionales, como las de fMRI, por sus siglas en inglés, Functional Magnetic Resonance Imaging, resonancia magnética funcional, muestran cómo el córtex parietal dorsal actúa como un spotlight neural, amplificando señales relevantes mientras suprime el ruido. Dirige tu mirada y con ella tu realidad. Pero aquí entra el giro metacientífico. La intención, ese vector dirigido de voluntad consciente, deforma este campo. Estudios en neurofeedback, donde sujetos aprenden a modular sus ondas cerebrales en tiempo real, demuestran que la intención sostenida altera patrones electroencefalográficos, desencadenando cascadas bioquímicas mensurables, desde la liberación de dopamina en el núcleo accumbens hasta la modulación de cortisol en el eje HPA, eje hipotálamo pituitario adrenal. La experiencia subjetiva, ese dato primario que Descartes elevó a cogito ergo sum, exige un rigor más allá del laboratorio. Es verificable en primera persona mediante protocolos fenomenológicos, como los de la meditación vipassana, donde practicantes avanzados disecan la mente en sus componentes crudos, revelando que el yo narrativo es una construcción fluida, no un núcleo fijo. Intersecciones fascinantes emergen entre tradiciones contemplativas y ciencia de vanguardia. El flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, ese estado de absorción total donde el tiempo se disuelve, coincide con sincronías neuronales globales medidas en escáneres, similares a las experiencias místicas de San Juan de la Cruz o los samadhis del Yoga Sutras de Patanjali, donde la conciencia se expande hasta abarcar el continuum espacio-temporal. En gnosticismo avanzado, el nous, la inteligencia intuitiva, se alinea con lo que la física cuántica llama el rol del observador en el colapso de la función de onda. Tu mirada no solo registra, sino que participa en la coagulación de probabilidades. Este es el puente hacia la magia técnica del próximo capítulo. Cuando depuras la conciencia de supersticiones, dirigiendo atención e intención con precisión quirúrgica, emerges no como un hechicero de cuentos, sino como un ingeniero de realidades internas y potencialmente externas. Porque si el observador modifica el experimento en la doble rendija de Young, ¿qué impide que lo hagas en el experimento mayor de tu vida? La respuesta, que desvelaremos a continuación, radica en protocolos que convierten esta facultad en herramienta operativa, lista para ser empuñada por quien ose mirar de verdad. Capítulo 5. Magia, ritual
y tecnología de la atención. ¿Has sentido alguna vez que ciertas palabras, imágenes o ceremonias desencadenan en ti cambios profundos que la lógica no explica del todo? Este capítulo desmitifica la magia, el ritual y la astrología, traduciéndolas a un lenguaje de ingeniería precisa. La gestión estratégica de atención, símbolos y estados internos. No hablamos de cuentos de hadas ni de poderes sobrenaturales, sino de protocolos operativos que han sido mal interpretados durante siglos, pero que hoy podemos diseccionar con el rigor de la neurociencia, la semiótica y la psicología experimental. Definamos primero magia de manera funcional. Es la manipulación intencional de símbolos cargados emocionalmente, enmarcados en contextos específicos, para alterar patrones de percepción, comportamiento y realidad subjetiva. No es un milagro, es un algoritmo psíquico. Piensa en un sigilo, esas figuras abstractas usadas en tradiciones ocultas. Dibujas un símbolo, lo cargas con una intención clara, lo olvidas conscientemente y lo dejas actuar en tu subconsciente. Esto no es brujería, es sugestión poshipnótica aplicada, similar a cómo los terapeutas usan metáforas visuales para reprogramar fobias. Estudios en psicología cognitiva, como los de Elizabeth Loftus sobre memoria falsa, demuestran que imágenes sugestivas reescriben recuerdos y expectativas, creando realidades funcionales. El ritual amplifica esto mediante repetición estructurada, un marco que aísla el ruido externo, una secuencia que genera expectativa, una carga emocional que fija el cambio. Imagina un mantra repetido. No es solo vibración sonora, sino un bucle de retroalimentación que sincroniza ondas teta asociadas a la plasticidad neuronal, según electroencefalogramas en meditadores avanzados. La emoción actúa como catalizador químico, libera dopamina para reforzar el patrón, oxitocina para anclar la confianza, cortisol para grabar la urgencia. Así, un ritual no es superstición, es un hack neuroquímico disfrazado de ceremonia. Ahora volvamos la mirada a la astrología, ese sistema milenario de arquetipos celestes. Leamos sus errores con claridad. Las posiciones planetarias no causan eventos por causalidad gravitacional directa, como pretendían algunos astrólogos ingenuos, pero descarta su intuición válida y pierdes una herramienta poderosa de sincronía simbólica. Carl Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que trascienden la causalidad lineal. El mapa astral no predice el futuro, sino que refleja patrones arquetípicos en tu psique, como un espejo proyectivo. Cuando un tránsito de Saturno coincide con una crisis personal, no es magia planetaria, es el subconsciente reconociendo un ciclo de restricción y maduración amplificado por el simbolismo. Esto se alinea con la teoría de los arquetipos universales, patrones innatos que estructuran la experiencia humana, desde el héroe hasta el sabio, codificados en mitos y constelaciones. Los decretos modernos, como los de la Nueva Pensamiento, son sigilos verbales, afirmaciones cargadas que, repetidas en estados de hipnagogia, reconfiguran el sistema límbico. Neville Goddard lo llamó vivir en el fin. Asumes el estado deseado como ya real y la mente inferior lo materializa vía acción espontánea. Esto no es pensamiento mágico, es la ley de la atracción depurada en términos de neuroplasticidad. La repetición focalizada engruesa vías neuronales, convirtiendo ficción en hábito. Pero aquí radica el límite ético crucial. Manipular la atención ajena es poder puro. La publicidad lo hace diariamente con neuromarketing. Colores, ritmos, palabras clave que activan el núcleo accumbens, centro de recompensa. Los líderes carismáticos usan pausas dramáticas y metáforas bíblicas para instalar arquetipos colectivos. Incluso ciertos discursos espirituales modernos repiten dogmas velados como todo es vibración, sin especificar que vibración es solo frecuencia oscilatoria mensurable, no un pase de magia cuántica.
La frontera entre sugestión psicológica y cambio biológico se difumina aquí. Experimentos con placebos nocebo muestran que creencias negativas inducen inflamación sistémica, midiendo citoquinas elevadas en sangre. Un ritual de protección bien diseñado reduce cortisol y fortalece el sistema inmune vía eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. ¿Dónde termina la mente y empieza el cuerpo? En ningún lado. Son fases de un continuo. Pero esta tecnología de la atención no es neutra. Úsala sin autoconocimiento y te autoengañas. Domínala y reescribes tu guión vital. La pregunta que nos arrastra al siguiente capítulo es inevitable. Si los símbolos y rituales reorganizan tu psique con tal precisión, ¿qué pasa cuando esos patrones se inscriben en tu biología profunda, alterando no solo tu mente, sino el hardware mismo de tu organismo? Ahí es donde la metaciencia se vuelve verdaderamente invasiva. Capítulo 6. Cuerpo, bioquímica y campos sutiles. Tu cuerpo no es un mecanismo aislado, sino una interfaz dinámica donde convergen mente, emoción y biología en un diálogo constante e invisible. Este capítulo explora esa interfaz con precisión quirúrgica, desentrañando cómo patrones subjetivos, pensamientos recurrentes, emociones no procesadas, rituales cotidianos se traducen en cascadas hormonales, modificaciones epigenéticas y fluctuaciones energéticas mensurables que reconfiguran tu organismo desde dentro. No hablamos de metáforas poéticas ni de promesas New Age. Nos adentramos en la psiconeuroinmunología, un campo científico que demuestra cómo el estrés crónico eleva el cortisol, suprime el sistema inmune y acelera el envejecimiento celular, mientras que estados de gratitud sostenida incrementan la oxitocina y fortalecen la resiliencia vascular. Considera el trauma no resuelto. Un evento emocional se inscribe como un patrón de hiperactividad en la amígdala, liberando noradrenalina en exceso, lo que genera microinflamación crónica en tejidos como el hipocampo, afectando memoria y toma de decisiones años después. Estudios en epigenética revelan que estos hábitos actúan como rituales biológicos de largo plazo. La metilación del ADN, inducida por estrés intergeneracional, silencia genes protectores sin alterar la secuencia genética, un mecanismo que explica por qué hijos de sobrevivientes de traumas colectivos heredan mayor vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático. Ahora volvamos la mirada a los llamados campos sutiles, chakras, auras, energías que la tradición mística describe con imprecisiones poéticas, pero que la ciencia moderna reformula con rigor. Los chakras, por ejemplo, no son vórtices etéreos, sino nodos neurobiológicos. El plexo solar corresponde al sistema nervioso entérico y al eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, donde la ira reprimida genera acidez gástrica y úlceras por exceso de ácido clorhídrico. El coronal, ligado a la glándula pineal, modula melatonina y DMT endógena, influyendo en estados visionarios verificables en escáneres de resonancia magnética funcional. La aura, ese halo energético intuido por videntes, encuentra eco en el campo electromagnético humano. El corazón genera un campo toroidal de 1,5 metros detectado por magnetómetros SQUID, mientras que el biofotón, luz ultradébil emitida por células en mitosis, se mide en laboratorios como el de Fritz Albert Popp, sugiriendo coherencia cuántica en procesos biológicos. Diferenciemos lo demostrable de lo especulativo. La coherencia cardíaca, entrenada mediante respiración diafragmática a 0,1 hercios, sincroniza ondas cerebrales alfa y reduce variabilidad de la frecuencia cardíaca en un 30%, mejorando la percepción de energía vital. Prácticas como el pranayama, depuradas de misticismo, optimizan el gradiente de oxígeno en mitocondrias, elevando ATP y combatiendo fatiga crónica. La postura erguida, un microrritual olvidado, alinea el eje cráneo-sacral, reduce compresión medular y potencia el flujo de líquido cefalorraquídeo, impactando claridad mental en minutos. Postura encorvada, por contraste, comprime el diafragma, hipoxigena tejidos y fomenta rumiación depresiva vía nervio vago. Introduce ahora prácticas concretas como teclas para tu biología. La técnica 4-7-8 de respiración, inhala 4 segundos, retiene 7, exhala 8, activa el sistema parasimpático, baja cortisol en un 23% según ensayos clínicos y recarga lo que los yogis llaman prana,
pero que bioquímicamente es un pico de óxido nítrico vasodilatador. Visualizaciones guiadas, combinadas con movimiento intencional, reprograman el tálamo para filtrar dolor neuropático, como demuestran terapias de imagen en fibromialgia. Tu cuerpo entonces no es un recipiente pasivo, sino una antena receptora y emisora de campos informacionales. Responde a ritmos geomagnéticos terrestres, sincroniza con ciclos lunares en melatonina ovárica y se alinea con frecuencias Schumann de 7,83 Hz para óptima regeneración celular. Este nodo individual se inserta en un campo mayor, social, histórico, planetario, donde tu bioquímica personal resuena con narrativas colectivas. Epidemias de ansiedad no son solo virales, sino ecos de un campo de miedo amplificado por redes neuronales globales. El gancho que nos impulsa al siguiente capítulo es inevitable. Si tu cuerpo es esta antena sensible, captando y emitiendo en un vasto campo social e histórico, entonces las matrices colectivas, religión, ciencia, mercado, no actúan solo como contextos externos, sino como hechizos activos que reconfiguran tu carne misma. Prepárate para desentrañar cómo esos hechizos rituales a gran escala programan no solo tu mente, sino el pulso mismo de tu sangre. Capítulo 7. Matrices sociales. Religión, ciencia institucional y mercado como sistemas mágicos. Imagina por un instante que las grandes estructuras que dan forma a tu mundo no son meras invenciones culturales, sino máquinas precisas de ingeniería simbólica, diseñadas para capturar tu atención, moldear tus emociones y dirigir tus elecciones hacia fines que trascienden tu percepción individual. Este capítulo revela cómo religión, ciencia institucional y mercado operan como sistemas rituales a gran escala, utilizando principios idénticos a los de la magia antigua, pero escalados a millones de mentes simultáneamente. No se trata de conspiraciones ocultas en sótanos, sino de dinámicas estructurales observables en la historia, la psicología social y la semiótica del poder, donde cada dogma implícito actúa como un hechizo colectivo que administra el sentido, el miedo y la esperanza de la especie. Comencemos por la religión, no como fe personal, sino como arquitectura de control narrativo. Toda tradición religiosa exitosa opera mediante un trío estructural: mito fundacional que explica el origen del caos, rituales cíclicos que lo contienen y profecía escatológica que promete resolución final. Estos elementos no son arbitrarios, son protocolos neurocognitivos que anclan la identidad individual al colectivo mediante repetición simbólica y carga emocional. Piensa en la Eucaristía cristiana, un acto de ingestión simbólica que fusiona al comulgante con el arquetipo divino, activando circuitos de oxitocina y dopamina que refuerzan lealtad grupal. O en el ayuno ramadán islámico, una modulación rítmica del metabolismo que sincroniza cuerpos y mentes en un pulso común, amplificando la cohesión social a través de la fatiga compartida y la euforia posterior. Incluso el budismo zen, con su koan paradójico, funciona como un desencadenante de disonancia cognitiva que fractura el ego discursivo para abrir paso a una percepción no dual. Lo que une a estas prácticas no es su verdad teológica, sino su eficacia como ingeniería de estados internos. Generan umbrales de trance colectivo donde el individuo se disuelve en el todo, convirtiendo al fiel en nodo activo de un campo memético autorreforzado. Pero la religión no es la única matriz. La ciencia institucional replica este esquema con una sutileza quirúrgica que la hace aún más insidiosa. Su mito fundacional es el racionalismo ilustrado, la razón como antorcha que disipa las tinieblas supersticiosas. Sus rituales son la revisión por pares, la replicación experimental y la publicación en revistas indexadas, actos que, lejos de ser neutrales, establecen jerarquías de autoridad y tabúes implícitos. ¿Cuántas hipótesis sobre conciencia no local o efectos psicofísicos se descartan no por falta de evidencia, sino porque violan el paradigma materialista dominante? La física cuántica, por ejemplo, fue domesticada en su interpretación popular para encajar en el realismo ingenuo, ignorando las implicaciones de la medición como acto participativo del observador. Y su profecía escatológica es el transhumanismo, la fusión hombre-máquina como salvación tecnológica, un eco secular de la ascensión espiritual. Aquí el hechizo radica en la sacralización del dato cuantificable, donde lo no mensurable se degrada a anécdota subjetiva, y el científico se convierte en sacerdote de una verdad provisional elevada a dogma.
Finalmente, el mercado despliega la variante más depredadora, un sistema mágico donde el deseo se transmuta en necesidad artificial mediante la alquimia publicitaria. Su mito es el individualismo consumista, la felicidad como adquisición ilimitada. Sus rituales son el Black Friday, las rebajas estacionales y el scroll infinito de redes sociales, ciclos que explotan el sesgo de escasez para secretar cortisol y dopamina en dosis adictivas. La publicidad no vende productos, vende identidades fragmentadas que solo se completan en la compra, activando el circuito de recompensa mesolímbico como un mantra hipnático. Observa los anuncios de lujo. No prometen un reloj, sino estatus tribal. No un smartphone, sino conexión omnipresente. Y su profecía es el paraíso post-escasez, donde la abundancia algorítmica resuelve toda insatisfacción, un esperismo que mantiene el engranaje girando. Estas tres matrices no compiten en vacío, se retroalimentan en un ecosistema simbiótico que coloniza tu psique desde múltiples frentes. La religión provee trascendencia, la ciencia legitimidad empírica, el mercado gratificación inmediata. Jehan tejen una red donde cuestionar una implica reforzar las otras. El creyente acude al terapeuta cognitivo-conductual, avalado por estudios. El escéptico compra cursos de mindfulness certificados por neuroimagen. El materialista acumula gadgets de biohacking para optimizar su yo superior. El resultado es una conciencia fragmentada que nunca detecta el patrón común. Todas son tecnologías de gestión simbólica que priorizan la perpetuación del sistema sobre la liberación individual. Reconocer este entramado no implica rechazo paranoico, sino una recalibración estratégica. Aprender a ser sujeto en lugar de objeto. Identifica cuando un discurso religioso apela a tu culpa ancestral, un paper científico a tu diferencia epistémica o un algoritmo a tu FOMO, miedo a perderte algo. En ese diagnóstico reside el primer acto de soberanía metacientífica. Este reconocimiento no es abstracción teórica, sino preparación para la desprogramación activa que exploraremos a continuación. No se trata de huir del mundo, sino de reaprender a participar en él con una configuración interna que transforma las matrices en herramientas, no en prisiones. La pregunta que queda suspendida es: ¿estás listo para desarmar el hechizo colectivo desde tu propia mente? Capítulo 8. Protocolo de desprogramación y reescritura personal. Tu mente no es un castillo inexpugnable, sino un sistema operativo antiguo cargado de programas heredados que corren en segundo plano, dictando tus reacciones, tus miedos y hasta tus aspiraciones sin que lo notes. Este capítulo no es teoría abstracta, es un protocolo concreto, un manual operativo para mapear ese sistema, desarmar sus bucles tóxicos y reescribir tu código vital con la precisión de un ingeniero y la audacia de un explorador. Vamos a desglosarlo en fases ejecutables, porque la metaciencia no se vive en la cabeza, se practica en el cuerpo y en el tiempo. Empecemos por el primer paso: cartografiar tu propio sistema operativo. Dedica una semana a registrar sin juicio todo lo que sientes, piensas y haces en respuesta a estímulos clave. Una crítica, un deseo, un fracaso, un éxito. Usa un diario simple dividido en columnas: evento externo, reacción emocional inmediata, creencia activada, acción resultante. Verás patrones emergiendo como constelaciones ocultas. Quizás el rechazo active una creencia nuclear de no ser suficiente, heredada de una infancia donde el amor era condicional. O tal vez el dinero despierte un mantra de escasez que bloquea cualquier iniciativa arriesgada. Este mapeo no es introspección pasiva, es inteligencia de señales, como un radar que detecta interferencias en tu señal vital. Identifica al menos 3 creencias núcleo, esas raíces profundas que alimentan ramas enteras de comportamiento, y califícalas por su utilidad. ¿Te impulsan hacia la expansión o te atan a la supervivencia? Ahora la segunda fase: técnicas de cuestionamiento radical pero seguro. No se trata de dinamitar tu psique, eso sería autodestrucción disfrazada de liberación. Usa el método de las 3 preguntas implacables. Primero, ¿qué evidencia concreta soporta esta creencia más allá de repeticiones emocionales o anécdotas? Segundo, ¿qué pasaría si la invirtieras? ¿Qué evidencia respalda la creencia opuesta? Tercero, ¿a quién beneficia que yo crea esto? ¿A mí, en mi versión más grande, o a una versión menor programada por otros?
Aplícalo a una creencia por día, en sesiones de 10 minutos al amanecer, cuando tu neocórtex está fresco y tus defensas bajas. Si surge resistencia, y lo hará, porque las creencias tóxicas son como parásitos que se defienden, anótalas sin pelear. La resistencia es la pista de que estás cerca del núcleo. Respiración diafragmática profunda durante 30 segundos libera la adrenalina y te devuelve al asiento del observador. Con esta higiene mental crearás espacio para la tercera fase: diseño de nuevos rituales, hábitos y lenguajes personales. Aquí la metaciencia se vuelve artesanía. Reescribe tu narrativa vital no con afirmaciones vacías, sino con decretos operativos. En lugar de «soy abundante», di «configuro flujos de recursos alineados con mi propósito mayor» y vincúlalo a un ritual físico. Escribirlo en un cuaderno negro a medianoche con una vela que represente la transmutación. Sustituye hábitos reactivos por protocolos metacientíficos. Ante el estrés, no reprimas, redirige. 3 minutos de movimiento intencional, sentadillas explosivas o golpes al aire para descargar cortisol, seguidos de un símbolo personal de reinicio, como trazar un sigilo geométrico en tu palma, con el dedo. Inventa tu propio lenguaje. Nombra tus miedos con términos precisos, como eco de escasez ancestral, en vez de tengo miedo, para despersonalizarlos y hackear su poder. Experimenta con uno nuevo por semana, midiendo cambios en energía, claridad y resultados tangibles. La cuarta fase eleva esto a experimentos metacientíficos. Diseña pruebas de tu propia vida como un laboratorio ambulante. Elige una variable, digamos tu relación con el fracaso, y establece un control base. Durante 7 días, registra frecuencia e intensidad de pensamientos autocríticos post-terror. Luego interviene. Aplica tu ritual de reescritura durante otros 7 días, manteniendo todo igual salvo esa variable. Compara métricas. ¿Bajó la rumiación? ¿Aumentó la iniciativa? Registra en una hoja de cálculo simple fecha, intervención, puntuación subjetiva de 1 a 10 en bienestar, evidencia objetiva, como horas productivas o interacciones positivas. Repite con otras variables: sueño, ingesta de información, exposición a narrativas tóxicas, ajustando sobre la marcha. Este no es positivismo ingenuo, es empirismo personal, donde tú eres hipótesis, método y verificación. Finalmente, gestiona el escepticismo sano versus la abertura exploratoria, el equilibrio entre credulidad ciega y cinismo paralizante. Crea un filtro de doble vía. Para ideas nuevas, pregunta: ¿qué gano si es cierto? ¿Qué pierdo si lo descarto prematuramente? Para dogmas viejos, invierte. ¿Qué pierdo si sigo aferrado? ¿Qué gano si lo suelto? Este protocolo no promete milagros instantáneos, pero sí una reconfiguración progresiva. En un mes verás grietas en la matriz personal, en 3 patrones enteros colapsando. En un año, una versión de ti que opera desde un sistema operativo soberano. Este no es el fin del camino, sino la preparación para la integración final. Tu cambio como nodo de una metamorfosis mayor, donde el individuo despierto arrastra al colectivo hacia una conciencia compartida. Capítulo 9. La metaciencia del futuro humano. Hemos llegado al 9º y último capítulo de este mapa, pero no a una conclusión cerrada, sino al umbral de una práctica viva que transforma todo lo explorado en un sistema dinámico y personal. Imagina por un momento que cada elemento que hemos desentrañado, desde las arquitecturas de percepción del primer capítulo, pasando por la fábrica de creencias, el libre albedrío redefinido, la conciencia como observador activo, la magia como tecnología de atención, el cuerpo como interfaz bioquímica, hasta las matrices sociales que nos programan colectivamente, no son piezas aisladas, sino nodos interconectados de un solo organismo cognitivo global. Esta es la integración del mapa, de la neurona individual al mito colectivo, del microsegundo de atención al arco histórico de civilizaciones enteras. La metaciencia no es un saber estático, es el estudio de cómo estos niveles se retroalimentan en tiempo real, generando no solo tu realidad personal, sino la tela misma de lo que llamamos historia humana. Piensa en la conciencia como un campo cuántico de información integrada, un concepto que la teoría de la información integrada, conocida en inglés como Capítulo 9.
La metaciencia del futuro humano. Hemos llegado al 9º y último capítulo de este mapa, pero no a una conclusión cerrada, sino al umbral de una práctica viva que transforma todo lo explorado en un sistema dinámico y personal. Imagina por un momento que cada elemento que hemos desentrañado, desde las arquitecturas de percepción del primer capítulo, pasando por la fábrica de creencias, el libre albedrío redefinido, la conciencia como observador activo, la magia como tecnología de atención, el cuerpo como interfaz bioquímica, hasta las matrices sociales que nos programan colectivamente, no son piezas aisladas, sino nodos interconectados de un solo organismo cognitivo global. Esta es la integración del mapa, de la neurona individual al mito colectivo, del microsegundo de atención al arco histórico de civilizaciones enteras. La metaciencia no es un saber estático, es el estudio de cómo estos niveles se retroalimentan en tiempo real, generando no solo tu realidad personal, sino la tela misma de lo que llamamos historia humana. Piensa en la conciencia como un campo cuántico de información integrada, un concepto que la teoría de la información integrada, conocida en inglés como Integrated Information Theory o IIT y en español como teoría de la información integrada, propone para medir la profundidad de la experiencia subjetiva más allá de la mera actividad sináptica. En este marco, tu mente no es un cerebro aislado, sino un punto de convergencia donde señales biológicas, simbólicas y culturales colapsan en decisiones que alteran trayectorias probabilísticas. El cuerpo, con sus cascadas hormonales y marcas epigenéticas, actúa como transductor, convierte intenciones en pulsos bioeléctricos que reconfiguran no solo tu fisiología, sino tu posición en el espacio social. Los símbolos y rituales, depurados de superstición, funcionan como algoritmos de autoensamblaje, reestructurando patrones caóticos en vectores coherentes de significado. Y las matrices sociales, religión, ciencia, mercado, no son prisiones externas, sino extensiones de este campo, amplificadores o distorsionadores de tu señal interna según cómo negocies con ellas. La metaciencia emerge entonces como práctica cotidiana. Cada mañana, al elegir tu atención, estás ejecutando un protocolo metacientífico. Cada diálogo crítico con una narrativa dominante es un experimento en desprogramación. Cada ritual personal, respiración diafragmática, postura intencional, mantra reformulado, es una iteración empírica en la reescritura de tu destino. No se trata de abandonar el mundo, sino de habitarlo con una soberanía renovada, donde el escepticismo no cierra puertas, sino que las abre a pruebas rigurosas. Aquí nace la figura del iniciado racional, no un gurú ni un tecnócrata, sino un experimentador híbrido que integra el rigor analítico con la sensibilidad experiencial. Este ser no renuncia a la duda cartesiana, el método de duda sistemática propuesto por René Descartes, pero la usa como bisturí para seccionar dogmas sin dañar la apertura a lo verificable subjetivamente. En el laboratorio de su vida diaria, testa hipótesis como la plasticidad del tiempo subjetivo bajo estados de flujo o la amplificación de intuiciones mediante diarios sincrónicos que correlacionan eventos internos con externos. Surge así la metaciencia como ciencia del futuro, espiritualidades verificables, donde prácticas contemplativas se miden con métricas de bienestar integral, frecuencia cardíaca variable, coherencia EEG, índices de resiliencia epigenética, ciencias ampliadas que incorporan la variable subjetiva no como ruido, sino como señal primaria, y tecnologías del sentido, algoritmos y neurofeedback que democratizan el control sobre la atención en un mundo de distracciones diseñadas. Escenarios futuros se dibujan con claridad. Imagina redes de iniciados racionales colaborando en experimentos globales de conciencia colectiva, depurando mitos ancestrales con datos masivos, o redefiniendo la ética no desde moralinas abstractas, sino desde la dinámica observable de campos informacionales. Pero esta visión no es profecía pasiva, es llamado a acción.
Tú, que has llegado hasta aquí, eres ya un nodo activado en esta red. Asume tu rol como coautor consciente. Cartografía tu sistema operativo hoy. Diseña un experimento personal esta semana. Quizá rastrear como un símbolo elegido altera tu energía basal durante 21 días. Y comparte tus hallazgos sin jerarquías, contribuyendo al campo mayor. Lo prohibido se vuelve inevitable no por decreto externo, sino porque una conciencia está lista para sostenerlo. Has cruzado el umbral, de espectador de fuerzas invisibles a arquitecto deliberado de la realidad que habitas. El futuro humano no espera, se ensambla en este instante, en tu siguiente respiración intencional. Lo que has escuchado no es una colección de ideas exóticas, sino un mapa coherente de cómo se entrelazan conciencia, cuerpo, símbolos, estructuras sociales y futuro humano. Has visto que tus creencias no son meras opiniones, sino engranajes de una maquinaria invisible que moldea tu destino. Que la magia pierde su misterio cuando se la entiende como ingeniería de atención y significado, y que la ciencia, cuando se libera de sus propios dogmas, roza territorios que antes solo reclamaba la mística. A partir de ahora, cada palabra que usas, cada ritual cotidiano, cada decisión puede ser asumida como un experimento consciente dentro de tu propia metaciencia personal. La invitación es clara. Deja de vivir como un efecto colateral de fuerzas que no comprendes y comienza a habitar tu vida como un laboratorio deliberado de transformación. No necesitas creer nada de lo dicho, necesitas verificarlo en tu experiencia. Si lo haces, este conocimiento dejará de ser prohibido para convertirse en algo mucho más peligroso para el viejo mundo. Una conciencia lúcida, rigurosa y libre que ya no puede ser programada de la misma manera.